¿Alguna vez has sentido que la vida es una batalla constante? Que a veces, por más que intentas avanzar, algo invisible te detiene, te desgasta, te debilita. No es casualidad. Hay una lucha espiritual en marcha, una guerra que no se libra con armas humanas, sino con el poder de Dios. Y lo mejor de todo es que no estás solo en esta pelea. Dios ha preparado una armadura especial para ti, diseñada para protegerte, fortalecerte y asegurarte la victoria, sin importar cuán grande sea el enemigo que enfrentes. Antes de comenzar, quiero que todos en los comentarios escriban con fe esta declaración. Dios, revísteme con tu armadura y prepárame para la batalla. Escríbelo ahora mismo y declara con tu propia voz que hoy decides pelear con las armas espirituales que Dios ha puesto en tus manos. Vamos juntos a activar el poder de la armadura de Dios. Número 1. Efesios 6, versículo 11. Listos para la batalla. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que significa realmente vestirte con la armadura de Dios? A veces leemos Efesios 6:11 como si fuera un simple recordatorio, pero es un llamado directo a que te prepares conscientemente cada día. Fíjate que el versículo no dice tengan la armadura cerca o ténganla guardada por si acaso. Dice vestíos. Así, con toda la intención de quien decide activamente colocarse una protección espiritual. Y es que no se trata de un mero ritual o de una figura bonita, sino de obediencia en acción, de una respuesta comprometida a la invitación que Dios te hace para vivir firme ante cualquier ataque que quiera desequilibrar tu corazón. Puede que te preguntes, ¿por qué necesito esta armadura? ¿En serio hay un peligro tan grande? La verdad es que sí. Hay un enemigo que conoce tus debilidades y hace lo imposible por derribarte. Cuando Efesios menciona las acechanzas del diablo, no está exagerando. Vivimos en un mundo donde las distracciones y las tentaciones sobran. El engaño puede venir disfrazado de buenas intenciones, de oportunidades brillantes o de relaciones que parecen genuinas, pero que en el fondo te apartan de la verdad. Por eso, cuando decides obedecer el mandato de vestirte, estás declarando que no vas a subestimar esa realidad espiritual y que confías en la protección divina. Ahora bien, vestirte con la armadura también implica un compromiso con la preparación continua. ¿Cómo se ve eso en la vida diaria? Quizás suene complicado, pero en realidad consiste en hábitos sencillos, como orar antes de tomar decisiones, meditar en la palabra antes de enfrentar desafíos y mantener tu corazón conectado con Dios incluso en las tareas más cotidianas. Cada pieza de la armadura, la verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra, tiene un rol específico, y cuando las integras a tu rutina, no dejas huecos por donde el enemigo pueda sembrar duda o confusión. Es un acto de confianza total en que Dios te sostendrá. Imagina que hoy recibes una oferta que parece demasiado buena para ser verdad. Tu mente empieza a dar vueltas. ¿Y si esta es mi gran oportunidad? ¿O un engaño que me hará perder mi integridad? Si estás vestido con la armadura de Dios, antes de dejarte llevar por el entusiasmo o el miedo, haces una pausa, oras y revisas si esa oferta está alineada con los principios que Dios te ha enseñado. Al hacerlo, estás usando el escudo de la fe para apagar cualquier dardo de duda o de avaricia, y estás afirmando la verdad que hay en tu corazón. Estar firme, como nos exhorta el versículo, no significa que nunca te sentirás débil o tentado. Significa que, aunque sientas el impacto de la tentación o las presiones de la vida, mantendrás tu posición. No cederás en tus convicciones ni te derrumbarás bajo la carga de la ansiedad. Al contrario, podrás seguir avanzando con la seguridad de que tus pasos están protegidos por la gracia de Dios.
porque esta batalla no es de un solo día, es un proceso constante de aprender, de depender y de permanecer. La invitación hoy es clara: no dejes para mañana el acto de vestirte. Tómate un momento antes de salir de casa, de iniciar tu rutina o de navegar por tus redes sociales y ponte conscientemente cada parte de esa armadura divina. Hazlo con tus propias palabras. Señor, me pongo hoy el cinturón de la verdad, la coraza de justicia y así sucesivamente. Puede parecer un gesto simbólico, pero es una verdadera disciplina espiritual que activa tu mente y tu corazón en la dirección correcta. No ignores el hecho de que el enemigo no descansa. Hazte la promesa de nunca más descuidar la protección que Dios ha dispuesto para ti. Solo así vivirás listo para la batalla, con la mirada puesta en lo alto y con la seguridad de que nada de lo que enfrentes será capaz de derrumbarte. Y cada vez que te sientas tentado a bajar la guardia, recuerda este llamado de Efesios 6:11 que te sigue diciendo: vestíos. Obedece, prepárate y avanza con firmeza, sabiendo que en cada paso cuentas con la fuerza del Todopoderoso. Número 2, Efesios 6, versículo 12. Desenmascarando al enemigo invisible. ¿Alguna vez has sentido que la vida se convierte en una batalla constante? ¿Que hay momentos en los que, sin razón aparente, todo parece ir en tu contra? Te enfrentas a conflictos con personas, situaciones que te frustran, pensamientos que te atormentan. Pero déjame decirte algo: la verdadera lucha no es contra lo que puedes ver con tus ojos. Efesios 6:12 nos recuerda una realidad profunda que muchas veces pasamos por alto. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. En otras palabras, la batalla es espiritual. No es contra las personas, sino contra fuerzas que operan en lo oculto, buscando apartarte de Dios. ¿Cuántas veces hemos reaccionado con enojo o resentimiento contra alguien que nos lastimó, sin darnos cuenta de que hay algo más profundo detrás? Es fácil pensar que nuestro enemigo es esa persona que nos hirió, el jefe injusto, el amigo que nos traicionó, el familiar que nos decepcionó. Pero la palabra de Dios nos enseña que hay fuerzas espirituales que usan las circunstancias y las emociones para sembrar discordia, división y desesperanza. Cuando entendemos esto, cambiamos nuestra manera de enfrentar los problemas. En lugar de responder con rabia o venganza, aprendemos a orar, a discernir y a buscar la guía de Dios antes de reaccionar. Esto no significa que las personas sean marionetas sin responsabilidad por sus acciones, sino que muchas veces, sin darse cuenta, pueden ser influenciadas por pensamientos o impulsos que las alejan de la verdad. Jesús nos dio el mejor ejemplo cuando, en la cruz, pidió al Padre que perdonara a quienes lo crucificaban, diciendo: «porque no saben lo que hacen». Lucas 23. Él entendía que el verdadero enemigo no era la gente que gritaba contra él, sino el poder del mal que operaba en sus corazones. Pero ¿quiénes son estos enemigos invisibles de los que habla Efesios 6:12? La Biblia menciona principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. No es un lenguaje figurado, sino una descripción de un sistema espiritual organizado que busca alejar a la humanidad de Dios. Estos seres operan en la oscuridad a través de mentiras, confusión y engaño. No se trata de tener miedo, sino de estar conscientes de que el mundo espiritual es real y que la única manera de vencer es con la luz de la verdad de Dios. Por eso, Jesús nos dejó su palabra como arma. Cuando el enemigo intentó engañarlo en el desierto, Jesús no discutió ni se dejó arrastrar por la manipulación. Simplemente respondió con la Escritura. Escrito está. Mateo 4.
Así es como debemos enfrentar cualquier ataque espiritual, con la verdad. Uno de los métodos más sutiles que usa el enemigo es la mentira. Y no hablamos solo de mentiras evidentes, sino de ideas que parecen inofensivas, pero que poco a poco distorsionan la verdad. La duda, el miedo, el desánimo. Todo esto son armas que se usan contra nuestra mente. ¿Cuántas veces has sentido que no eres lo suficientemente bueno, que Dios no te escucha, que no vale la pena seguir luchando? Ese es el ataque espiritual en acción. Pero cuando te llenas de la palabra de Dios, puedes identificar esas mentiras y rechazarlas. No tienes que aceptar todo pensamiento que pasa por tu cabeza. Puedes someterlo a la verdad de Cristo y declararlo sin poder sobre ti. Otra estrategia común es la tentación. Satanás conoce nuestras debilidades y sabe exactamente dónde atacar. Lo hizo con Jesús en el desierto, intentando que usara su poder para beneficio propio. Lo hace contigo cada día, presentándote caminos más fáciles, soluciones rápidas, placeres temporales que parecen inofensivos. Pero cada vez que resistimos la tentación con la verdad de Dios, estamos ganando terreno en esta batalla invisible. Piensa en un ejemplo cotidiano. Imagina que en tu trabajo hay alguien que constantemente te hace quedar mal. Te provoca, te desafía, parece disfrutar verte enojado. Todo dentro de ti quiere responder, hacer justicia por tu cuenta. Pero ¿y si en lugar de reaccionar con ira, te detienes un momento y oras? Si pides discernimiento para ver más allá de lo visible, tal vez Dios te muestre que esa persona actúa desde su propio dolor, desde su propia lucha interna, y en lugar de pelear con ella, empiezas a interceder por su vida. No significa ser débil, significa entender que la verdadera guerra no es contra esa persona, sino contra el mal que intenta dividir y destruir. Número 3. Efesios 6, versículo 13. Resiste en el día malo. La armadura de Dios no es un adorno, ni una opción para los días en que nos sentimos espirituales. Es una necesidad, un escudo vital para enfrentar la batalla de la vida. Efesios 6:13 nos deja un mandato claro: tomad toda la armadura de Dios. No dice parte de la armadura, ni sugiere que elijamos solo la que nos parezca más conveniente. Dice toda. Cada pieza es crucial. Si dejamos una fuera, estamos exponiendo una vulnerabilidad por donde el enemigo puede atacar. Imagina a un soldado que va al campo de batalla con casco pero sin escudo, con espada pero sin coraza. ¿Cuánto podría resistir? Lo mismo pasa en la vida espiritual. No basta con conocer la verdad, pero descuidar la fe. No sirve declarar la justicia si ignoramos la palabra. La armadura completa es lo que nos permite mantenernos firmes cuando el ataque llega. Pero aquí viene una pregunta importante: ¿cuándo nos enfrentamos realmente a la batalla? La respuesta está en la misma Escritura: para que podáis resistir en el día malo. Y aquí es donde muchos se equivocan, porque cuando todo va bien, cuando no hay problemas, tendemos a relajarnos. Nos olvidamos de orar, postergamos el estudio de la Biblia, dejamos de ejercitar nuestra fe en lo cotidiano. Pero el día malo no avisa. Llega de repente, un diagnóstico inesperado, una crisis familiar, un golpe financiero, un momento de debilidad donde la tentación parece más fuerte que nunca. ¿Y qué sucede cuando llega ese día y no estamos preparados? Nos tambaleamos, nos desesperamos, nos sentimos sin fuerzas. Pero cuando hemos estado tomando la armadura día tras día, cuando hemos fortalecido nuestra fe en tiempos de calma, entonces estamos listos para enfrentar cualquier tormenta sin derrumbarnos. Mira la vida de Job, un hombre que lo tenía todo y de un momento a otro lo perdió todo. Riquezas, familia, salud. Su día malo llegó sin advertencia, pero su fe no flaqueó. ¿Por qué? Porque no empezó a buscar a Dios en la crisis. Ya caminaba con Él antes de que llegara la prueba.
No esperó a perderlo todo para fortalecer su confianza en Dios. Ya estaba vestido con la armadura antes de que el enemigo atacara. Esa es la clave. No esperar a que la batalla toque nuestra puerta, sino estar preparados de antemano, conscientes de que la lucha espiritual es real y que la victoria depende de nuestra relación con Dios. Después de la batalla, hay una promesa. Habiendo acabado todo, estar firmes. Esto es poderoso. Dios no dice que la guerra será fácil, ni que los golpes no dolerán, pero sí promete que al final, si nos aferramos a Él, seguiremos en pie. Puede que las pruebas nos sacudan, que los ataques intenten desgastarnos, pero con la armadura de Dios, la tormenta pasará y nuestra fe permanecerá intacta. Esto no significa que siempre veremos la victoria de inmediato. A veces, resistir significa confiar cuando no hay respuestas, seguir adelante cuando todo parece oscuro, esperar en Dios, incluso cuando todo dentro de nosotros quiere rendirse. Pero, si permanecemos firmes, Él nos sostiene. Piensa en una familia que de la noche a la mañana se encuentra en una crisis económica. Las cuentas se acumulan, el trabajo escasea, la incertidumbre pesa. Pero en lugar de dejarse consumir por el miedo, deciden armarse espiritualmente. Se aferran a la oración, proclaman las promesas de Dios, fortalecen su fe juntos. Y aunque la situación no cambia de inmediato, hay algo que sí cambia, su corazón. Ya no viven con ansiedad, sino con paz. Ya no ven la crisis como una derrota, sino como una oportunidad para confiar más en Dios. Y al final, cuando la prueba pasa, siguen de pie, más fuertes que antes, más cercanos a Dios que nunca. Número 4. Efesios 6, versículo 14. La fuerza de la verdad y la justicia. La verdad y la justicia no son simples conceptos teológicos, son tu primera línea de defensa en la batalla espiritual. Efesios 6:14 dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. No es casualidad que estas dos piezas sean mencionadas primero en la armadura de Dios. Sin ellas, todo lo demás se desmorona. La verdad es lo que sostiene todo en su lugar, y la justicia es lo que protege el corazón. Sin estas dos, somos vulnerables a los ataques del enemigo. Piensa en el cinturón. En la armadura romana, no era un simple accesorio, sino la pieza que mantenía firme el resto del equipo. Sin el cinturón, la espada no tenía dónde sostenerse, la coraza no se ajustaba correctamente y el soldado perdía estabilidad. Así es la verdad en nuestra vida espiritual. Es el fundamento que mantiene todo en su lugar. Pero aquí está el problema. Vivimos en un mundo donde la verdad se ha vuelto relativa. La gente dice, cada quien tiene su verdad, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14. La verdad no es una opinión, es una persona, Cristo. Y cuando vives en la verdad de Dios, el enemigo pierde poder sobre ti, porque su mayor arma son las mentiras. Satanás es el padre de la mentira, Juan 8. Y si hay algo que sabe hacer bien, es engañar. Desde el Edén, su estrategia ha sido la misma: sembrar duda. Con que Dios ha dicho, Génesis 3, no ataca con fuerza bruta, sino con distorsiones sutiles de la verdad. Y si no estás ceñido con la verdad, caes fácilmente. ¿Cuántas veces has escuchado pensamientos como Dios no te ama, no eres suficiente, nunca saldrás de esto? Mentiras que buscan debilitar tu fe. Pero cuando te aferras a la verdad de la palabra, esas mentiras pierden su poder. Por eso es fundamental leer, estudiar y meditar en la Escritura todos los días, no como un deber religioso, sino como una defensa contra los ataques que vienen a tu mente. Luego está la coraza de justicia. En la armadura de un soldado, la coraza protegía los órganos vitales, especialmente el corazón. Y espiritualmente,
La justicia es lo que protege tu corazón de la culpa, la condenación y la corrupción. Pero aquí está lo más importante. No es tu justicia, es la justicia de Cristo. Romanos 3 dice que hemos sido justificados por la fe en Jesús. No es algo que ganamos, es un regalo que recibimos. Pero el enemigo intentará hacerte olvidar eso. Quiere que te enfoques en tus errores, que pienses que no eres digno, que vivas en condenación. Pero cuando recuerdas que tu justicia no depende de ti, sino de Cristo, el enemigo pierde poder sobre tu mente y corazón. Vivir con la coraza de justicia no es solo recibir el perdón de Dios, sino caminar en integridad. No se trata de perfección, sino de coherencia. Si dices que sigues a Cristo, pero vives en engaño o corrupción, tu armadura tiene grietas. La justicia es tanto una posición en Cristo como una práctica diaria. Es tomar decisiones basadas en lo correcto, aunque no sean fáciles. Imagina que en tu trabajo alguien te ofrece una forma rápida y deshonesta de ganar dinero. Si no tienes puesta la coraza de justicia, podrías justificarlo diciendo, nadie se dará cuenta, o todos lo hacen. Pero si vives en la justicia de Dios, decides mantenerte firme, porque sabes que tu integridad es más valiosa que cualquier ganancia temporal. Piensa en alguien que lucha con la culpa por errores del pasado. Constantemente siente que no es lo suficientemente bueno para Dios, que su pasado lo define, pero cuando entiende que la justicia de Cristo lo cubre, deja de vivir en condenación y comienza a caminar en libertad. La acusación del enemigo ya no tiene poder, porque su corazón está protegido por la coraza de justicia. ¿Cuántos de nosotros vivimos cargando culpas que Dios ya perdonó? Si sigues recordando lo que Dios ya borró, significa que no has tomado por completo la coraza que Él te ha dado. Número 5, Efesios 6, versículo 15. Pasos de paz. La paz no es solo un estado emocional, es una fortaleza, una base firme sobre la que caminamos. Efesios 6:15 nos dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Por qué Dios usa la imagen del calzado en esta parte de la armadura? Porque los pies son lo que nos permiten avanzar, mantenernos estables y firmes en cualquier terreno. Un soldado sin el calzado adecuado es un soldado vulnerable. Si pisa en falso, si tropieza, si no tiene agarre en el suelo, su defensa se debilita. Lo mismo sucede en la vida cristiana. Sin la paz del Evangelio, caminamos con inseguridad, caemos con facilidad y nos volvemos presas fáciles del enemigo. En la época de Pablo, los soldados romanos usaban sandalias especiales con clavos en la suela. No era solo calzado común, eran herramientas diseñadas para dar estabilidad en la batalla. Les permitían moverse con seguridad en cualquier tipo de terreno, y lo más importante, no resbalar. Así es la paz de Dios en nuestra vida. Nos da estabilidad, nos permite enfrentar pruebas sin derrumbarnos, nos ayuda a caminar con confianza en medio de la incertidumbre. Sin esta paz, cualquier crisis nos sacude, cualquier problema nos desestabiliza. Pero cuando estamos firmes en el Evangelio, nada nos mueve. El Evangelio no es solo un mensaje de salvación, es un mensaje de reconciliación. Nos reconcilia con Dios y nos da una paz que el mundo no puede ofrecer. No es una paz superficial, que depende de las circunstancias, sino una paz interna, profunda, inquebrantable. Jesús lo dejó claro en Juan 14, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No es una paz que desaparece cuando hay problemas, sino una paz que permanece, que nos sostiene cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. Y esa paz, cuando realmente la experimentamos, se refleja en la forma en que vivimos y tratamos a los demás. Pero aquí hay algo importante. Este calzado no solo es para mantenernos firmes, sino para avanzar. La palabra apresto en el versículo habla de preparación.
de estar listos para moverse. La paz que Dios nos da no es solo para nosotros, es para compartirla. No podemos quedarnos quietos cuando el mundo está lleno de personas que viven en ansiedad, en miedo, en desesperanza. Isaías dice: «Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que publica la paz». Si hemos recibido la paz de Dios, debemos llevarla a otros. No es solo estabilidad personal, es una misión. Compartir el Evangelio no siempre significa predicar en voz alta. A veces es simplemente demostrar con nuestra vida que hay un camino diferente, que hay una paz que no se basa en las circunstancias, sino en una relación con Dios. ¿Cómo reacciones cuando enfrentas problemas en el trabajo, en la familia, en la vida? Si caminas con el calzado del Evangelio, tu testimonio hablará por sí solo. La gente verá que aunque enfrentes dificultades, no pierdes tu firmeza y eso despertará preguntas. ¿Cómo puedes estar en paz cuando todo parece ir mal? Y ahí es cuando tienes la oportunidad de compartir el Evangelio, no solo con palabras, sino con hechos. Imagina que tienes un compañero de trabajo que está pasando por un momento de ansiedad. Tal vez ha probado todo, consejos, libros de autoayuda, distracciones, pero sigue sintiéndose vacío. Un día te pregunta cómo logras mantener la calma en medio de la presión. En ese momento, tú no solo tienes la respuesta, sino que tienes la prueba viviente de que la paz de Dios es real. Le cuentas cómo, incluso en tus momentos más difíciles, Dios ha sido tu refugio. No tienes que forzar el mensaje porque tu vida ya lo está predicando. Número 6, Efesios 6, versículo 16, el escudo de la fe. La fe no es un simple concepto teológico, es un escudo que te protege de los ataques del enemigo, que te mantiene firme cuando las dudas intentan derrumbarte, que apaga los dardos de fuego que el maligno lanza para hacerte caer. Efesios dice: «Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno». No es un consejo opcional, es una orden de Dios para nuestra protección. Sin fe, quedamos expuestos. Sin fe, cada ataque nos golpea de lleno, pero con el escudo de la fe en alto, nada de lo que el enemigo dispare contra nosotros podrá derribarnos. Piensa en un soldado en el campo de batalla. Puede tener la mejor armadura, pero si no tiene un escudo, está en peligro. Los ataques no siempre vienen de frente. A veces vienen desde lo alto, desde los lados, incluso desde donde menos los esperamos. Así es en nuestra vida espiritual. El enemigo no pelea limpio, no siempre te atacará con algo evidente. A veces serán pensamientos de duda. ¿Y si Dios no está conmigo? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Otras veces serán ataques emocionales, ansiedad, desánimo, culpa, y otras veces usará a personas para herirte con palabras, con rechazo, con traiciones. Esos son los dardos de fuego. No simples flechas, sino flechas encendidas con la intención de causar el mayor daño posible. Pero aquí está lo poderoso. El escudo de la fe no solo detiene los dardos, los apaga. El fuego no puede propagarse cuando el escudo está en su lugar. Y este escudo no es algo pasivo, es algo que debemos tomar y levantar activamente. La fe no es solo creer que Dios existe, es confiar en Él en cada situación. Es declarar su fidelidad aun cuando todo parece ir en contra. Es recordar que si Dios lo prometió, Él lo cumplirá, aunque ahora no veas la respuesta. La fe es tu defensa contra el miedo, contra la inseguridad, contra el engaño. Ahora, aquí está la clave. La fe se fortalece con el uso. No es un accesorio que tomas solo cuando lo necesitas. Es algo que debes ejercitar a diario. Imagina un escudo viejo, oxidado, sin mantenimiento. No serviría en la batalla. Lo mismo sucede con la fe. Si no la fortaleces con la oración, con la palabra, con la comunión con Dios, se debilita.
y cuando llegue el ataque será más difícil resistir. Pero si cada día decides confiar en Dios, si cada día te llenas de su verdad, cuando llegue el momento de levantar el escudo, estarás listo. La Biblia está llena de ejemplos de personas que usaron su escudo de la fe en momentos clave. Piensa en David enfrentando a Goliat. Todo en lo natural decía que iba a perder. Pero su confianza no estaba en su habilidad, sino en el Dios que ya le había dado la victoria antes. Piensa en los 3 jóvenes en el horno de fuego. El rey les dijo que morirían si no se inclinaban ante su estatua, pero ellos respondieron: «Nuestro Dios puede librarnos, pero si no lo hace, aún así no nos inclinaremos». Daniel 3. Eso es levantar el escudo de la fe. Confiar en que Dios puede, pero permanecer firmes incluso cuando no entendemos el proceso. Ahora, llevémoslo a un ejemplo cotidiano. Imagina que en tu trabajo alguien comienza a hablar mal de ti, a poner en duda tu capacidad, a intentar hacerte sentir inseguro. El enemigo quiere que bajes la guardia, que te sientas indigno, que dudes de tu propósito. Pero en lugar de dejarte afectar, levantas tu escudo. Recuerdas lo que Dios dice sobre ti: «Eres mi hijo, eres amado, tienes un propósito». Y en lugar de responder con enojo o con miedo, respondes con paz. No permites que esos dardos de fuego se claven en tu corazón. No les das poder. Eso es usar el escudo. La pregunta es: ¿tienes tu escudo en alto? ¿O has estado enfrentando la batalla sin protección, dejando que cada ataque te hiera? Hoy es el día de reforzar tu fe. No esperes a que lleguen los ataques para empezar a prepararte. Fortalece tu fe todos los días. Ora. Llénate de la palabra. Recuerda las veces que Dios ha sido fiel en tu vida. Porque cuando el enemigo ataque, y créeme, lo hará, tu fe será la diferencia entre ser derribado o seguir firme. Número 7. Efesios 6, versículo 17, el yelmo y la espada. La batalla espiritual no se libra solo con defensa. Dios nos ha dado armas para resistir, pero también para contraatacar. Efesios 6, 17 menciona 2 elementos clave en nuestra armadura: el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Uno protege nuestra mente. El otro nos da la capacidad de enfrentarnos a los ataques del enemigo con poder y autoridad. No basta con resistir, debemos avanzar en la verdad y vencer en el nombre de Cristo. El yelmo de la salvación es lo que protege nuestra mente. Y si hay algo que el enemigo quiere atacar constantemente, es nuestra identidad en Cristo. Si logra sembrar duda en lo que somos y en la obra que Dios ha hecho en nosotros, nos debilita. Por eso, este yelmo no es cualquier pieza de la armadura. Es lo que asegura que nuestros pensamientos estén alineados con la verdad de Dios. ¿Cuántas veces te has sentido indigno? ¿Cuántas veces el enemigo ha intentado recordarte tus errores, hacerte creer que Dios no te ama o que no tienes propósito? Esos son ataques directos a tu mente, y si no llevas puesto el yelmo, esos pensamientos pueden entrar y envenenar tu fe. Pero cuando recuerdas tu salvación, cuando entiendes que no depende de lo que hiciste o dejaste de hacer, sino de lo que Cristo hizo por ti en la cruz, esos ataques pierden fuerza. Romanos 8 dice: «Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». Ninguna. No hay culpa que el enemigo pueda usar contra ti si permaneces firme en la salvación que Dios te ha dado. Eso es lo que protege el yelmo. Cada día debes reforzar esa verdad en tu mente, recordando que tu identidad no está en tus fracasos, sino en la obra perfecta de Jesús. Pero Dios no solo nos protege, también nos da un arma para luchar: la espada del Espíritu. ¿Y qué es esta espada? Es la palabra de Dios. No es un adorno, no es solo un libro de historia, es un arma viva y poderosa. Hebreos 4 dice que la palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos.
¿Por qué es importante esto? Porque los ataques del enemigo son mentiras, y la única forma de derrotar una mentira es con la verdad. Jesús nos dio el mejor ejemplo de cómo usar esta espada. Cuando fue tentado en el desierto, Satanás intentó engañarlo, pero Jesús no cayó en la trampa, no discutió, no se defendió con argumentos humanos, simplemente declaró: escrito está. Mateo 4. Y con cada palabra de Dios derrotó la tentación. ¿Te das cuenta de lo importante que es conocer la Escritura? No basta con tener una Biblia en la casa, no basta con saber algunos versículos sueltos. Debes tomar la espada y aprender a usarla. Cuando enfrentes ansiedad, debes conocer los versículos que te recuerdan que Dios es tu paz. Cuando te sientas débil, debes tener en tu corazón las promesas que te aseguran que en Cristo tienes fortaleza. Cuando enfrentes ataques de identidad, debes proclamar lo que la Biblia dice sobre ti. La palabra no es solo para leerla, es para declararla en cada batalla. Ahora, imagina cómo funcionan juntas estas dos piezas de la armadura. Si solo usas el yelmo, proteges tu mente, pero no atacas. Si solo usas la espada, intentas pelear, pero sin una mente clara, corres el riesgo de ser engañado. Necesitas ambas. Necesitas el yelmo para asegurar que tu identidad en Cristo no sea sacudida. Y necesitas la espada para confrontar directamente las mentiras del enemigo. Es un equilibrio perfecto: protección y ataque, seguridad y acción. Piensa en un ejemplo práctico. Supón que un creyente está pasando por una temporada difícil. En su entorno laboral, sus habilidades son cuestionadas, las críticas aumentan y su confianza comienza a debilitarse. Si no tiene el yelmo de la salvación, esos pensamientos pueden entrar y destruir su seguridad en Dios. Pero si recuerda que su identidad está en Cristo, que su valor no depende de la opinión de otros, su mente se mantiene firme. Y no solo eso, sino que toma la espada de la palabra y declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4. En lugar de caer en la inseguridad, enfrenta la batalla con confianza, con la verdad como su arma. Número 8. Efesios 6, versículo 18. El poder de la oración. La oración no es solo una práctica religiosa, es el canal directo por el cual te conectas con Dios, el puente que une tu corazón con el suyo, la herramienta que fortalece tu espíritu en medio de la batalla. Efesios nos dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. No dice: ora cuando te sientas bien o cuando lo necesites urgentemente. Dice: en todo tiempo. Porque la oración no es un recurso de emergencia, es el oxígeno de nuestra vida espiritual. ¿Cuántas veces has sentido que no tienes fuerzas, que las preocupaciones de la vida te abruman y no sabes qué hacer? Es en esos momentos cuando más necesitamos la oración, no como un ritual vacío, sino como una conversación real con Dios. Porque orar no es solo hablar, es también escuchar. Es derramar el corazón delante de Él, pero también recibir su guía y su paz. Cuando entiendes esto, la oración deja de ser una actividad ocasional y se convierte en un hábito constante. No necesitas esperar a estar en una iglesia o en un momento de crisis. Puedes hablar con Dios en cualquier momento, en el camino al trabajo, en medio de una decisión difícil, en un momento de alegría o en una noche de incertidumbre. Orar en todo tiempo no significa repetir palabras sin sentido, sino vivir en una actitud de comunicación continua con Dios. Es reconocer que Él está presente en cada instante de tu vida y que puedes recurrir a Él en cualquier situación. La oración no debe ser un último recurso, sino tu primera respuesta. Antes de actuar, antes de tomar decisiones, antes de dejarte llevar por la ansiedad, ora. La constancia en la oración te prepara para lo que viene. Cuando la dificultad llegue, no te tomará desprevenido porque ya estarás fortalecido en la presencia de Dios. Ahora,
La Biblia no solo dice que oremos en todo tiempo, sino que también lo hagamos en el Espíritu. Esto significa que nuestras oraciones no deben estar basadas solo en lo que queremos, sino en lo que Dios quiere para nosotros. Muchas veces oramos pidiendo que Dios haga nuestra voluntad, en lugar de pedir que nos alinee con la suya. Pero cuando oramos en el Espíritu, estamos permitiendo que sea Él quien nos guíe. Estamos pidiendo con fe, pero también con humildad, confiando en que sus planes siempre son mejores que los nuestros. Orar en el Espíritu también significa dejar que el Espíritu Santo nos ayude a orar. Hay momentos en los que no sabemos qué decir, en los que el dolor o la confusión nos dejan sin palabras, pero la Biblia dice en Romanos 8 que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No estás solo en tu oración. Dios mismo, a través de su Espíritu, te ayuda a clamar, a expresar lo que tu alma necesita, aun cuando no encuentras las palabras. Piensa en alguien que está enfrentando un momento de incertidumbre en su vida. No sabe qué decisión tomar, se siente perdido, ansioso. En lugar de dejarse consumir por la preocupación, decide detenerse y orar. Habla con Dios, le entrega su carga, le pide dirección. Y aunque la situación externa no cambie de inmediato, su corazón cambia. Siente paz, siente claridad, siente la seguridad de que Dios está en control. Eso es lo que la oración hace. No siempre elimina el problema, pero te transforma a ti para enfrentarlo con confianza. El desafío es este: haz de la oración una prioridad en tu vida, no como algo que haces cuando tienes tiempo, sino como algo tan esencial como respirar. Aparta momentos específicos para orar, pero también aprende a hablar con Dios en todo momento. Antes de tomar decisiones, ora. Cuando enfrentes un problema, ora. Cuando todo vaya bien, ora. Mantén tu espíritu conectado con Dios y verás cómo tu fe se fortalece, cómo tu mente se renueva y cómo tu corazón encuentra descanso en Él. Número 9. Segunda de Corintios 10, versículo 4. Armas espirituales. Las batallas más difíciles no se libran con armas humanas. Hay luchas que no se pueden ganar con fuerza, dinero o inteligencia, porque hay fortalezas espirituales que solo pueden ser destruidas con las armas que Dios nos ha dado. Corintios nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No se trata de armas convencionales, sino de herramientas espirituales con un poder sobrenatural. Dios nos ha equipado para enfrentar no solo los ataques externos, sino también las batallas internas, aquellas que muchas veces nos impiden avanzar. Las armas espirituales no son opcionales, son esenciales. Y aquí está la clave: no dependen de nuestra capacidad, sino del poder de Dios. ¿Cuáles son estas armas? La oración, la fe, la palabra de Dios, la alabanza, el ayuno. Cada una de ellas tiene el poder de derribar lo que parece imposible. ¿Cuántas veces has sentido que hay algo que te detiene? Un miedo que no puedes vencer, un pensamiento que no puedes sacar de tu mente, un hábito que intentas dejar, pero siempre regresa. Esas son fortalezas. Son estructuras mentales o espirituales que el enemigo levanta para mantenernos atrapados. Pero la buena noticia es que Dios no nos dejó indefensos. Nos ha dado armas con el poder de destruir todo aquello que nos impide vivir en libertad. El problema es que muchas veces intentamos pelear con nuestras propias fuerzas. Pensamos que podemos superar la ansiedad solo con distracciones, que podemos vencer la tentación con pura fuerza de voluntad, que podemos cambiar con nuestro propio esfuerzo. Pero las armas humanas son limitadas. Solo la intervención de Dios puede traer una victoria completa.
No es casualidad que la Biblia diga que estas armas son poderosas en Dios. Eso significa que no funcionan cuando confiamos en nosotros mismos, sino cuando dependemos completamente de Él. Es ahí cuando el verdadero poder se activa. Las fortalezas espirituales pueden tomar muchas formas. Pueden ser pensamientos de derrota que el enemigo ha sembrado en nuestra mente desde hace años. Pueden ser hábitos que hemos normalizado, pero que nos alejan de Dios. Pueden ser heridas del pasado que no hemos sanado y que nos impiden avanzar. Y la clave para derribarlas es identificar su origen y enfrentarlas con las armas correctas. No puedes destruir una mentira con otra mentira. Solo la verdad de Dios puede romper cadenas. Por eso es tan importante conocer y declarar la palabra de Dios. Cada versículo que proclamas es como una espada que corta las mentiras del enemigo. Piensa en alguien que ha vivido toda su vida con el pensamiento de que no vale nada. Tal vez desde su infancia escuchó palabras de rechazo. Tal vez fracasó tantas veces que terminó creyendo que nunca lograría nada. Esa es una fortaleza, un muro que el enemigo construyó en su mente para que nunca descubra quién es en Cristo. Pero cuando esa persona empieza a usar las armas espirituales, todo cambia. Comienza a declarar lo que Dios dice sobre él. Soy hijo de Dios, soy amado, soy más que vencedor en Cristo. Y poco a poco, esa fortaleza comienza a derrumbarse. Lo que antes parecía una verdad inquebrantable se convierte en una mentira expuesta y destruida por la luz de Dios. No es un proceso automático. Muchas veces las fortalezas han estado en nuestra vida por años y no desaparecen de la noche a la mañana. Pero cada vez que oras, cada vez que declaras la palabra, cada vez que decides confiar en Dios en lugar de en tu propio entendimiento, estás golpeando esos muros. Y llegará un momento en que caerán por completo. Dios no nos llamó a vivir presos de nuestras limitaciones, nos llamó a caminar en libertad. Pero para eso debemos usar las armas que Él nos dio. Número 10. Primera de Samuel 17, versículo 45. Confiando en el poder divino. Los gigantes no siempre tienen forma de un guerrero gigante con armadura. A veces, los gigantes son los problemas que parecen imposibles de vencer, los miedos que nos paralizan, las inseguridades que nos dicen que no somos suficientes. Pero en Samuel, David nos enseña una verdad poderosa. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. No importa qué tan grande sea la batalla, si Dios está de nuestro lado, la victoria está asegurada. David no era un soldado entrenado, no tenía la fuerza ni la experiencia militar de los hombres que temían a Goliat. Pero tenía algo mucho más poderoso, una fe inquebrantable. Él sabía que la batalla no dependía de su habilidad, sino del Dios que pelea por su pueblo. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones donde nos sentimos pequeños, incapaces, sin los recursos necesarios para salir adelante? Es fácil mirar el problema y sentirnos vencidos antes de siquiera intentarlo. Pero la historia de David nos recuerda que la victoria no se basa en lo que tenemos en nuestras manos, sino en quien está con nosotros. Mira la diferencia entre David y el ejército de Israel. Todos los soldados tenían espadas, lanzas y armaduras, pero ninguno se atrevió a enfrentar a Goliat. ¿Por qué? Porque veían el problema más grande que a Dios. Pero David, con solo una honda y 5 piedras, entendía que no era la fuerza de sus armas lo que determinaba el resultado, sino el respaldo del Señor. Esto nos enseña una lección fundamental. Las armas humanas son limitadas, pero el poder de Dios es absoluto. No dependas de tus propios recursos, no pongas tu confianza en tu inteligencia, en tu dinero, en tu posición. Pon tu confianza en Dios.
porque cuando Él pelea por ti, no hay gigante que pueda resistir. David no solo enfrentó a Goliat con valentía, sino con una declaración de fe. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. No dijo, yo soy fuerte o yo tengo la estrategia perfecta. Su confianza estaba completamente puesta en Dios. Y aquí está la clave. Nuestras palabras tienen poder. Lo que declaramos en fe marca la diferencia entre la derrota y la victoria. Cuando enfrentes un problema, en lugar de decir esto es imposible, di Dios es más grande que esto. En lugar de pensar no sé qué hacer, declara el Señor me guiará. Así es como se pelean las batallas espirituales, con palabras de fe, con declaraciones que afirman la autoridad y el poder de Dios en nuestra vida. Ahora piensa en tu propio Goliat. Tal vez es un problema financiero que parece imposible de resolver. Tal vez es un diagnóstico médico que ha traído miedo a tu corazón. Tal vez es una lucha interna, un sentimiento de insuficiencia que te impide avanzar. Sea lo que sea, hoy puedes hacer lo mismo que David, declarar en fe que no enfrentas esta batalla solo, sino con el respaldo del Dios Todopoderoso. No importa cuán grande sea el desafío, Dios es más grande. Imagina a alguien que está enfrentando una gran prueba en su vida. Todo parece estar en su contra. Las puertas están cerradas, los recursos son escasos. En el plano humano no hay esperanza, pero esta persona decide seguir el ejemplo de David. En lugar de enfocarse en el tamaño del problema, empieza a declarar en oración, Señor, esta batalla es tuya. No confío en mis fuerzas, confío en ti. Y con cada oración, con cada paso de fe, comienza a ver cómo Dios abre caminos donde antes no había salida. Hoy es el día para cambiar tu actitud ante los gigantes que enfrentas. No permitas que el miedo te paralice. No pongas tu confianza en lo que ves con tus ojos. Pon tu confianza en lo que Dios ha prometido. Declara con autoridad, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Habla con fe, actúa con valentía y avanza con la seguridad de que Dios pelea por ti. No importa cuán grande sea el desafío. Si Dios está contigo, la victoria está asegurada. Número 11. Romanos 13, versículo 12. Deja atrás las tinieblas, la noche está avanzando y el día se acerca. No hay más tiempo que perder. Romanos nos da un llamado urgente. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Este no es un mensaje de comodidad, es una advertencia. Nos dice que hay una decisión que debemos tomar. No podemos seguir viviendo en sombras, en tibieza, en un camino a medias. Es momento de dejar atrás todo lo que nos ata a la oscuridad y vestirnos con la luz de Cristo. Cuando la Biblia habla de desechar las obras de las tinieblas, nos está llamando a un cambio radical. No dice que las pongamos a un lado temporalmente, ni que las escondamos donde nadie las vea. Dice desecharlas, sacarlas de nuestra vida por completo. ¿Cuántas veces hemos tratado de seguir a Dios, pero aún cargamos con hábitos, pensamientos o actitudes que no reflejan su luz? Tal vez hay orgullo, enojo, resentimiento, mentira, adicciones o cosas que pensamos que no hacen daño, pero que nos alejan de Dios. Hay una verdad que no podemos ignorar. No podemos caminar en la luz mientras seguimos abrazando la oscuridad. Pero aquí está lo más poderoso de este versículo. Dios no solo nos llama a soltar lo que nos hace daño, sino que también nos da algo mucho mejor a cambio. Nos dice que nos vistamos con las armas de la luz. Y esto es clave, porque no basta con dejar el pecado, también debemos llenarnos de la verdad, de la fe, del amor y de la justicia. La luz no es solo la ausencia de tinieblas, es la presencia de Cristo en nosotros. Cuando te vistes con las armas de la luz, te preparas para vivir una vida de victoria, para enfrentar cualquier batalla con la verdad y para reflejar la gloria de Dios en todo lo que haces.
Cada día es una oportunidad para tomar esta decisión. No es algo que sucede una sola vez y ya está resuelto. Es un proceso diario. La Biblia dice que se acerca el día, y esto nos recuerda que el tiempo de actuar es ahora. No podemos esperar a estar listos para hacer cambios. No podemos pensar que mañana será más fácil. La transformación empieza hoy. Cada mañana es una nueva oportunidad para elegir la luz sobre la oscuridad, para rechazar lo que nos aleja de Dios y abrazar lo que nos acerca a Él. Imagina a alguien que ha estado atrapado en hábitos destructivos, tal vez ha estado luchando con el desánimo, con pensamientos negativos o con decisiones que le han alejado de Dios. Pero un día toma la decisión de cambiar, decide dejar atrás las tinieblas y comenzar a vestirse con la luz de Cristo. Empieza a orar más, a leer la palabra, a rodearse de personas que le fortalecen espiritualmente. Y poco a poco, esa oscuridad que lo rodeaba empieza a disiparse. La luz comienza a transformar su vida, su manera de pensar, su forma de hablar y de actuar. Lo que antes parecía imposible, ahora es una realidad, porque cuando decides caminar en la luz, Dios te da la fuerza para permanecer firme. Hoy Dios te está llamando a hacer lo mismo. ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser iluminadas por su presencia? ¿Qué cosas necesitas soltar para vestirte con las armas de la luz? No es una decisión fácil, pero es una decisión que cambia tu destino. Deja atrás lo que te ata, lo que te roba la paz, lo que te aleja de Dios, y toma la decisión de caminar en la luz, de llenarte de su verdad, de vivir una vida que refleje su gloria. No permitas que la oscuridad tenga más lugar en tu vida. Es tiempo de despertar, de levantarte, de caminar con firmeza. Vístete con la luz de Cristo y verás cómo todo a tu alrededor comienza a transformarse. Hoy es el día. La noche está avanzando, pero el día de tu victoria está más cerca que nunca. Número 12, Salmos 91, versículo 4. Bajo las alas de Dios. Hay momentos en la vida en los que nos sentimos indefensos, vulnerables, como si el mundo entero se nos viniera encima. Pero Dios nos ha dejado una promesa maravillosa en Salmos. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Esas palabras no son solo poesía, son una declaración de amor y protección absoluta. Dios nos ofrece un refugio, un lugar seguro donde podemos descansar en su amor, sin importar lo que esté pasando a nuestro alrededor. La imagen de las plumas y las alas nos recuerda a una madre que protege a sus crías. ¿Alguna vez has visto cómo una ave cubre a sus polluelos con sus alas? Los envuelve completamente, los oculta del peligro, los mantiene calientes y a salvo. Así es Dios con nosotros. Cuando la tormenta arrecia, cuando el miedo nos invade, cuando la incertidumbre nos rodea, Él nos dice: ven, escóndete bajo mis alas. No hay mejor refugio, no hay mayor seguridad. No importa cuán grande sea el problema, si estamos bajo su protección, nada podrá hacernos daño sin su permiso. Pero aquí viene algo aún más poderoso. La verdad de Dios es nuestro escudo y nuestra defensa. Vivimos en un mundo lleno de mentiras, donde el enemigo constantemente trata de sembrar dudas en nuestra mente. Nos dice que no somos suficientes, que Dios nos ha olvidado, que no hay salida para nuestra situación. Pero cuando conocemos la verdad de Dios, esas mentiras pierden su poder. Su verdad es nuestro escudo, es lo que nos protege de los dardos de la duda, del miedo y de la desesperanza. Y esa verdad está en su palabra. Por eso es tan importante aferrarnos a ella, leerla, meditar en ella, hacerla parte de nuestra vida diaria. Dios no nos promete que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí nos promete que en medio de ellas podemos estar seguros bajo su protección. Su refugio no es solo físico, también es espiritual y emocional.
Cuando el estrés nos consume, cuando la tristeza nos quiere ahogar, cuando la ansiedad nos roba la paz, Dios nos invita a correr hacia Él. En su presencia encontramos descanso, encontramos fuerzas para seguir adelante. No hay problema demasiado grande ni carga demasiado pesada para aquel que nos cuida con amor eterno. Piensa en alguien que está atravesando una crisis. Tal vez ha perdido a un ser querido, ha recibido un diagnóstico difícil o está pasando por un momento de gran incertidumbre. El miedo lo rodea, la tristeza lo consume, pero en medio de todo decide acudir a Dios, decide refugiarse bajo sus alas. Comienza a orar, a declarar su verdad, a recordar que Dios está con él, y aunque las circunstancias no cambien de inmediato, su corazón cambia, encuentra paz en medio de la tormenta, se siente protegido, fortalecido, porque cuando nos refugiamos en Dios, no importa cuán grande sea la batalla, Él nos sostiene. Hoy Dios te invita a hacer lo mismo. No enfrentes las dificultades solo. No permitas que el miedo y la ansiedad te dominen. Corre hacia Dios, escóndete bajo sus alas, deja que su verdad sea tu escudo. Dedica tiempo a orar, a sumergirte en su palabra, a confiar en su amor. Y verás cómo su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, llena tu vida y te da la seguridad que solo Él puede ofrecer. No importa lo que estés atravesando, recuerda esta promesa. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. No hay mejor refugio que el amor de Dios. Hoy es el día para dejar tus cargas en sus manos, para confiar en su protección, para vivir con la certeza de que estás cubierto por su gracia. Él es tu escudo, tu fortaleza, tu paz, y bajo sus alas siempre estarás seguro. Número 13. Isaías 52, versículo 7. Los pies que anuncian la paz. Hay algo hermoso y poderoso en llevar un mensaje de esperanza. Isaías dice: «Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz». ¿Por qué Dios compara los pies de los que llevan el Evangelio con algo hermoso? Porque caminar con un propósito, llevando luz a un mundo en tinieblas, es la misión más noble que podemos tener. No hay nada más transformador que compartir el mensaje de salvación con alguien que lo necesita. Los pies son símbolo de movimiento. No se trata solo de hablar de Dios desde la comodidad, sino de ir, de salir, de llevar el mensaje donde haga falta. No importa si es a un amigo, a un compañero de trabajo, a alguien que encontramos en un momento difícil. Cada conversación, cada palabra de ánimo, cada testimonio que compartimos es un paso en la dirección correcta. Es una oportunidad para llevar paz a corazones que tal vez llevan años en tormento, en ansiedad, en desesperanza. Y aquí viene lo importante. No se trata solo de predicar con palabras, sino con nuestra vida. La manera en que tratamos a los demás, cómo reaccionamos ante las dificultades, cómo reflejamos el amor de Dios en lo cotidiano, todo eso habla más fuerte que cualquier discurso. Este versículo nos recuerda que no solo anunciamos paz, sino también salvación. No estamos llevando un simple mensaje de motivación, sino el mensaje que puede cambiar eternamente la vida de una persona. Cuando hablamos de Jesús, cuando compartimos lo que Él ha hecho en nosotros, estamos presentando el único camino que puede restaurar, sanar y traer verdadera vida. Pero a veces nos detenemos porque pensamos: no soy pastor, no sé suficiente de la Biblia, ¿y si me hacen preguntas que no sé responder? Pero aquí está la verdad. No necesitas ser un experto para compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Tu testimonio es poderoso. Lo que Dios ha hecho en ti, cómo te ha sostenido, cómo te ha transformado, es suficiente para impactar a otros. Cada día es una oportunidad para ser un mensajero de buenas nuevas. No necesitas ir a otro país para ser misionero. Misión es donde estás ahora, con las personas que te rodean.
en tu familia, en tu trabajo, en la calle, en cada conversación que tienes. Tu vida misma es una carta abierta que otros pueden leer y ver la luz de Cristo en ti. Y aquí hay algo importante. El enemigo hará todo lo posible para que te calles, para que creas que tu historia no es importante, para que pienses que compartir tu fe no hace la diferencia. Pero cada palabra de esperanza que siembras en alguien más, cada vez que le dices a alguien que Dios lo ama, cada acto de bondad que refleja el amor de Cristo, todo eso tiene un impacto eterno. Piensa en alguien que está pasando por una crisis. Tal vez perdió el rumbo, se siente sin propósito, está enfrentando un dolor profundo. Y de repente, en medio de su angustia, alguien se acerca con palabras de esperanza. Le dice que hay un Dios que lo ama, que no está solo, que hay una salida. Esa persona, que tal vez estaba a punto de rendirse, encuentra nueva fuerza porque alguien decidió llevarle el mensaje correcto en el momento correcto. ¿Cuántas veces hemos sido llamados a hacer lo mismo, pero nos hemos quedado callados? ¿Cuántas oportunidades hemos dejado pasar por miedo o por pensar que no tenemos las palabras adecuadas? Pero Dios no nos llama a convencer, nos llama a compartir. Él se encarga del resto.